Mi nombre es Alejandra Gallego Rivas, soy cardióloga clínica perteneciente al capítulo Jóvenes Cardiólogos y de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestro primer SCCTV, una iniciativa de nuestro presidente, el Dr. Jaime Rodríguez, para compartir con ustedes los ensayos clínicos más relevantes en el Congreso Europeo de Cardiología 2022 realizado en la ciudad de Barcelona. Para eso contamos con 3 excelentes cardiólogos de la ciudad de Bogotá que hacen parte de nuestra sociedad y trabajan actualmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y quienes asistieron al Congreso Europeo. Nos acompaña el doctor Carlos Sánchez, él es cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe, especialista en medicina interna y cardiología, la doctora Gina González, especialista en medicina interna y cardiología, y es la líder del programa de falla cardíaca del Hospital Universitario Fundación Santa Fe, y el doctor Juan Figueroa, quien es especialista en medicina interna y cardiología y es el líder de la unidad de infarto agudo de miocardio de la Fundación Santa Fe. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación. Para empezar a discutir los estudios, entonces queremos empezar con falla cardíaca. La especialista es la doctora Gina. Entonces, doctora, ¿qué le parecieron los estudios de falla cardíaca, sobre todo el ASBOR y el de LIVER, que fueron los estudios como cumbre del Congreso? Bueno, Alejandro, tú lo has dicho, definitivamente este Congreso nos ha aportado mucha información de gran valor en la práctica clínica, especialmente en el área de insuficiencia cardíaca. Empezando un poco por el ASBOR, pues es importante recordar un poco que este es un estudio en insuficiencia cardíaca aguda y que habla pues sobre acetazolamida en ese escenario del paciente congestivo. Este es un estudio que fue multicéntrico, pero en un solo país, son pacientes de Bélgica, es un estudio pequeñito, más o menos 500 pacientes, que tenían una característica importante y era congestión definida con ciertos parámetros particularmente clínicos y también de la cantidad de dosis de furosemida dentro del último mes, y que lo que quería evaluar era principalmente cuál era el comportamiento de la adición de acetazolamida por la vía endovenosa de forma parenteral, 500 miligramos, en pacientes que estaban congestivos y estaban siendo tratados intrahospitalariamente, y valorar cuál era el efecto del resultado de esta adición dentro de los primeros 3 días en términos de descongestión y en términos de eficiencia diurética. Esto pues prácticamente siendo una novedad como resultado de estudio, pues es algo que ya se trae en las clínicas de insuficiencia cardíaca como una práctica relativamente habitual desde hace varios años ya, pero el valor que tiene este estudio es que pues valida esa práctica, nos habla de la seguridad, nos da unas pautas de cómo podemos utilizarlo, si bien tenemos que hacer algunas adaptaciones, porque por ejemplo aquí en Colombia nosotros no disponemos de la acetazolamida de forma parenteral. Algo muy importante es que pues pudo demostrar que es una medicación que la utilizamos con seguridad, que no tiene grandes diferencias en cuanto a alteraciones hidroelectrolíticas ni del estado ácido base del paciente, que como sabes pues es algo que muchas veces nos preguntamos en ese escenario, y que si bien la descongestión pues sí fue el principal parámetro y se consiguió en esos primeros días, no hubo diferencias en los desenlaces de esos pacientes. Doctora, ¿usted cree que todos deberíamos hablar un mismo lenguaje en congestión en falla cardíaca? Digamos que pues, tenemos varias herramientas, desde el examen físico hasta la valoración ultrasonográfica, pero pues digamos que no tenemos como un estándar en ser más agresivos con la congestión. Sí, definitivamente. Tenemos que recalcar en todas las personas que traten la insuficiencia cardíaca, especialmente en el contexto hospitalario, que debe utilizarse una combinación de las herramientas. Entonces, recalcar que los pacientes deben egresar de la hospitalización completamente eubolémicos. Esto quiere decir que no deben estar hinchados, no deben tener ascitis, signos de derrame pleural o signos pues a la auscultación que puedan sugerir congestión, que eventualmente, y cuando tenemos también estos recursos, podemos usar, como lo has dicho, el ultrasonido, que debemos basarnos también en el peso seco del paciente, y que sobre todo podemos hacer unas listas de chequeo para determinar si en un paciente determinado no hay como unos parámetros claros de eubolemia, pues a veces incluso podríamos usar también péptidos natriuréticos antes del alta.
En la visita posalta temprana generalmente pues se ha encontrado que muchos de los pacientes que aún se van congestivos ya tienen nuevamente congestión, entonces esto es algo que no está exactamente valorado en este ensayo, pero que vale la pena resaltarlo como una estrategia para poder, como dices tú, ser un poco más exhaustivos en la búsqueda de la euvolemia de estos pacientes. No hay propiamente como unos términos estandarizados para hablar de completa descongestión, pero son herramientas multimodales y hacia allí nos lleva también este estudio. ¿A qué se debe el beneficio incremental de la acetazolamida en la descongestión de pacientes con falla cardíaca? Puede ser por el mecanismo de acción o porque digamos que pues tenemos otros medicamentos que también son diuréticos como los diuréticos de ASA, de pronto hacer un bloqueo puntular completo. ¿Qué opina de esto, doctor? Sí, tú lo has dicho, realmente pues es un mecanismo fisiopatológico el que ha llevado al desarrollo de estas estrategias que ya desde el consenso de 2018 de los europeos va incorporando de forma escalonada y muy activa dentro de la valoración del paciente dentro de la hospitalización, la sinergia que pueden tener diferentes diuréticos para hacer diferentes puntos de bloqueo secuencial de la nefrona. Entonces ese es como el racional por el cual pues, se hizo el diseño de este estudio. Continuando con los estudios, pues creo que es importante definir el estudio TIME, que comparó, pues digamos que la terapia antihipertensiva diurna y nocturna con el doctor Juan Figueroa. Bueno, muchas gracias. El estudio TIME es un estudio con más de 20.000 pacientes, llevado a cabo en el Reino Unido, y es un diseño muy sencillo. En realidad, los pacientes se tomaban la presión, ingresaban a una base de datos las cifras de presión y se comparó la estrategia de dar medicamento, cualquiera que sea, en la mañana o en la noche. Esto, digamos, tiene un background porque tenemos estudios previos que podrían sugerir que dar el medicamento en cierta hora, por ejemplo en la noche, puede reducir la presión en la noche, y ese patrón no DIPER sabemos que tiene implicaciones de pronóstico cardiovascular. Entonces esa es la razón del diseño del estudio, y el resultado es bastante interesante porque no hubo diferencia independientemente de a qué hora se administra el medicamento. Entonces un mensaje, digamos, contundente respecto a la cronoterapia en hipertensión arterial. Y si tuviera un paciente que te pregunte, doctora, ¿a qué horas me debo tomar el medicamento? ¿Cuál sería ese tiempo ideal para tomárselo? Bueno, yo creo que con este estudio TIME podemos flexibilizar el horario de los antihipertensivos. Es decir, tenemos que recordar que hay otros puntos más importantes que el horario exacto del antihipertensivo, es decir, la adherencia al uso farmacológico, la terapia combinada, la terapia individualizada, por ejemplo, la utilización de otras herramientas como el monitoreo de presión arterial para individualizar a nuestro paciente. Tal vez necesitamos medicamentos que duren 24 horas o más, o tal vez no. Entonces, definitivamente, el tratamiento individualizado es lo que debe primar en nuestros pacientes. En estos pacientes se midió el monitoreo en casa, digamos, de la presión arterial. Entonces, digamos, ¿qué valor nos aporta el AMPA ahorita en el cuidado de nuestros pacientes y en las decisiones finales en cuanto al ajuste de terapia, por ejemplo? Bueno, esta es una pregunta habitual, pero debe ser complementario, y el automonitoreo del paciente nos da información, pero el monitoreo automático de presión arterial ambulatoria nos complementa esa información. Es decir, tenemos pacientes que tienen patrón no DIPER, que tienen fenómeno de morning surge, o otros hallazgos en el monitoreo de presión arterial que nos indican cómo cambiar el tratamiento, y eso va a beneficiar a nuestros pacientes. Entonces sigue siendo una herramienta importante. Ahora nos vamos para el estudio Invictus, que lo va a presentar el doctor Carlos Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, el contexto es bien interesante porque tenemos ya más de 10 años con estudios mostrando que los anticoagulantes orales directos son más seguros que los antagonistas de vitamina K con un perfil de eficacia similar. Entonces esto había sido probado en fibrilación auricular no valvular, excluyendo pacientes con enfermedad cardíaca de origen reumático. Entonces en este estudio, es el estudio más grande de la fecha publicado en pacientes con enfermedad cardíaca reumática. Se incluyeron pacientes que tuvieran hallazgos ecocardiográficos sugestivos de enfermedad cardíaca reumática y, por ejemplo, estenosis mitral moderada severa, contraste espontáneo, trombos auriculares y también un CHA2-VASc de 2 o más puntos. Entonces el estudio es interesante porque compara rivaroxaban, uno de los anticoagulantes orales directos, versus warfarina. ¿Qué encontró?
encontró que le iba peor al anticoagulante directo. El desenlace primario, que fue ACV, embolia sistémica, muerte de origen cardiovascular o muerte de origen desconocido, y además de esto infarto agudo del miocardio, fue mayor el número de eventos que se presentó en el grupo de rivaroxaban que en el grupo de pacientes con antagonista de vitamina K, algo que era completamente inesperado, ¿cierto? Sobre esto hay que decir que el ensayo clínico no era doble ciego, era abierto. La asignación de los desenlaces sí era ciega. Es ahí un tema importante porque los pacientes que recibían warfarina tuvieron mucho más seguimientos que los que recibieron rivaroxaban. Entonces esto puede sesgar un poco los resultados. En todo caso, los pacientes que recibían warfarina tuvieron menor tasas de desenlace primario, pero además de esto menores tasas de mortalidad en comparación con los pacientes que recibieron rivaroxaban. ¿Qué nos podría explicar esa reducción en la mortalidad del cumarínico frente al rivaroxaban? Es bien difícil darle una explicación porque desde el punto de vista fisiopatológico no le queda uno muy claro, porque hubo un aumento de la muerte súbita y hubo un aumento de la muerte de origen mecánico de falla de bomba de los pacientes que recibían rivaroxaban. Entonces uno no encontraría una explicación que le dé plausibilidad biológica a esto. Lo que plantean los autores es que es posible que esto esté asociado a que los pacientes de rivaroxaban tenían mucho más abandono del tratamiento, digamos que estaban menos seguidos, menos vigilados, y que esto pudiera impactar en otras patologías que tuviera el paciente. Entonces, este tema, digamos que este desenlace es inesperado, no hay una causa fisiopatológica clara y probablemente tenga que ver más con el seguimiento que tuvieron los pacientes en cada uno de los grupos, siendo más seguidos los de warfarina por su INR que los pacientes que recibían rivaroxaban. Por el momento seguimos con warfarina en los pacientes. Esa es una buena pregunta. Yo creo que este estudio abre una puerta y es que, como pasó con el TIME, que al final cuando lo presentaron dijeron: esto muestra que es necesario hacer ensayos clínicos, porque los estudios anteriores mostraban que sí era mejor en la noche. Entonces, por ejemplo, en el caso del Invictus, este es un ensayo clínico que nos dice: mire, ojo, porque lo que creíamos parece sí ser verdad, y es que en este escenario clínico es mejor usar warfarina que anticoagulantes orales directos. Sin embargo, tengan en cuenta que el ensayo clínico no era doble ciego, que la asignación de los desenlaces era lo único que estaba, que sí era ciego realmente, y que el hallazgo principal que se encontró, que es un aumento de la mortalidad, no es clara la razón fisiopatológica por la cual se pudo haber presentado. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta, pero yo creo que sí nos abre una puerta importante y es, se comprobó algo que sospechábamos que era, es que es mejor la warfarina en pacientes con enfermedad reumática cardíaca. Igual los autores también cambiaron el objetivo primario porque el objetivo primario era como de hitos y pues se dieron cuenta de que no era tan significante más que la mortalidad. Entonces, de acuerdo, ese es otro punto supremamente importante desde el punto de vista metodológico y es el desenlace primario del estudio era ACV y embolia sistémica, lo que ha sido siempre los estudios de FA. Cuando empieza a correr el tiempo en el estudio, ellos se dan cuenta que el número de eventos que tienen es demasiado pequeño y no van a alcanzar el poder. Y deciden hacer una enmienda al protocolo en el curso del estudio para agregar infarto, mortalidad cardiovascular y muerte de causas desconocidas. Entonces queda la duda ahí, porque el estudio no tenía poder, tuvieron que agrandar el desenlace primario, pues claro, ahí se encuentra una diferencia dada por mortalidad. También la hay en ACV, pero el número de eventos de ACV es demasiado pequeño. Entonces yo creo que hay que mirarlo con responsabilidad. Por ahora, la recomendación sería seguir utilizando warfarina, pero no se cierra la puerta que pronto en algún futuro pueda salir algún dato diferente. Y pasando nuevamente al falla cardíaca, nos encontramos con el estudio de LIVER. Doctora, ¿cómo le pareció este estudio? ¿Nos ayuda en nuestra práctica clínica? Bueno, definitivamente es el estudio que yo considero, así como muchos de los colegas, la presentación más importante del Congreso, y esto pues incluso se vio reflejado en la gran cantidad de asistentes que tuvimos la oportunidad de escuchar estos resultados de primera mano. Ya teníamos muchos datos sobre ISGLT2 en contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mayor del 40%, pero en DELIVER además tenemos una población de pacientes con fracción de eyección incluso mejorada, que sabes que pues es un espectro importante que a veces no está incorporado dentro de estos estudios y que además remarca un poco ese concepto que tenemos ahora de la fracción de eyección mejorada más no recuperada, entendiendo todo como un continuo de enfermedad. Este grupo de pacientes estaba dentro de los 6.200 pacientes del DELIVER y pues definitivamente los resultados lo que han
reforzado es también lo que encontramos en estudios previos de la importante mejoría en el combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes que reciben dapagliflozina 10 miligramos al día. Estos pacientes pues eran pacientes de diferentes latitudes, entre las cuales hay un porcentaje pues no despreciable de pacientes incluso de Latinoamérica. Y pues eran pacientes que estaban por supuesto sintomáticos con insuficiencia cardíaca y una clase funcional 2, 3 o 4, eran pacientes mayores de 40 años con un tratamiento pues bastante acorde con las guías, en el cual pues afortunadamente tuvimos estos resultados que, como te he dicho, ratifican lo que ya conocíamos, que nos muestra que el espectro de beneficio de los ISGLT2 pues se extiende dentro de todo el espectro de la insuficiencia cardíaca con independencia de la fracción de eyección y que pues obviamente cambia en la práctica clínica. También pues me gustaría escuchar a mis compañeros que pues hacen parte de la clínica de falla cardíaca y que también pues estuvieron aquí presentes con quienes comentamos, Carlos. Yo coincido que fue el estudio más importante, anhelado, esperado por todos nosotros, confirmando que los ISGLT2 tal vez sean el grupo farmacológico del siglo XXI, con su evidencia en diabetes, en enfermedad renal, en falla cardíaca, ya incluso en pacientes con fracción de eyección preservada o mejorada. Un aspecto, digamos, interesante de este estudio adicional es que cuando veíamos el comportamiento en el Emperor Reserve de la fracción de eyección, el desenlace primario, de acuerdo a la fracción de eyección, veíamos que el beneficio llegaba más o menos hasta un 62%. Pero cuando vemos los datos del delivery, vemos que incluso con fracciones de eyección más altas se mantenía el beneficio. Entonces yo creo que esto lo que nos quiere decir es que definitivamente en el paciente que cumpla una definición bien hecha de falla cardíaca, digamos el paciente que cumpla la definición clínica, bioquímica, estructural de falla cardíaca, casi que sin importar el numerito de fracción de eyección que tenga, los ISGLT2 se convierten en un pilar del tratamiento. Y también el entorno clínico, de no saber si es diabético o no diabético y también pues, que tenga su falla cardíaca. Incluso también hay un estudio que publicaron que fue el paro agudo del miocardio, que fue el nuclear. Y aquí también es importante que los pacientes puedan estar en el contexto hospitalario o ambulatorio. También pues, nos abre un grupo de pacientes que previamente pues, se habían evaluado en otros contextos, pero que definitivamente ya se posiciona en un subgrupo de todos los días para nosotros. Sí, pues no mucho que agregar. Tenemos una herramienta ahora sí para los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, y estos medicamentos se extienden en toda la gama de la falla cardíaca. Es decir, además nos muestran un efecto de grupo muy claro, que digamos me atrevería yo a decir que los podemos prescribir de manera indistinta en todos los escenarios de la falla cardíaca. Vimos metaanálisis sumando todas las fracciones de eyección, vimos sumando las moléculas cada una de ellas y el resultado era muy similar. Entonces, más bien la pregunta sería ¿a quién no le ponemos un inhibidor ese? Hasta nosotros podríamos usarlo. Y algo muy importante para las personas que de pronto se preguntan cuál es el acceso a este tipo de medicamentos pues en el contexto diario de la consulta, ambulatorio, hospitalario, pues es importante también recalcar que están disponibles en Colombia, que están disponibles dentro del PBS y que pues que tiene además la aprobación del INVIMA también en Colombia en este momento para la PBI reducida, pero próximamente también se ampliará para fracción de eyección por encima del 40%. El comentario de la doctora Gina me parece importantísimo porque esto que estamos haciendo es poner en contexto la información que traemos, es decir, el contexto nuestro no es europeo, no es norteamericano, y tenemos que ver si esta información la vamos a aplicar sí o no. Y aquí con los ISGLT2 pues claramente sí, afortunadamente para nuestros pacientes. Bueno, pasando a un estudio de intervención en falla cardíaca también, el RIVAL, digamos que este estudio, pues todo el mundo esperaba unos desenlaces diferentes y se dieron pues, oh sorpresa, que salieron otros. Digamos que ya tenemos antecedentes de los estudios de revascularización, por ejemplo el Stitches, que fue un seguimiento a 10 años, que sí mejoró, digamos, la revascularización quirúrgica. En estos pacientes mejoró la mortalidad, pero sin embargo, pues también está el Stitch, que no mejora la mortalidad después de 6.4 años de seguimiento en estos pacientes. Entonces, ¿cómo interpretamos este estudio hoy en día? Sí, los resultados del estudio RIVAL son bastante impactantes.
La idea es que recluta pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, fracciones de eyección menor del 35% y adicionalmente enfermedad coronaria compleja. Compleja, digamos, habrá que mirarlo porque la mitad de los pacientes tenían enfermedad de dos vasos, 15% tenían enfermedad del tronco, entonces valdría la pena analizar muy bien esa población y el resultado es importante porque todos esperamos que luego de revascularizar un paciente percutáneamente por falla cardíaca, pues mejore los desenlaces cardiovasculares, mejore la fracción de eyección, mejore la calidad de vida, pero no fue así. Entonces es un poquito contradictorio, como tú nos contabas, con hallazgos previos de revascularización quirúrgica con el STICH, el estudio STICH de seguimiento más prolongado, en donde sí se encontraron beneficios en mortalidad. Yo diría, antes de escuchar a mis compañeros, que son poblaciones distintas, es decir, son estudios hechos con 10 años de diferencia. Entonces, cuando uno va a ver la tablita de los medicamentos, claramente están mucho mejor tratados actualmente, como era de esperarse. ¿Y será que esa terapia médica contemporánea es la mejor intervención de nuestros pacientes con falla cardíaca? Pues yo creo que es indispensable la terapia médica óptima. Tenemos suficiente evidencia en diferentes escenarios que benefician a nuestros pacientes. Entonces, hacer otras intervenciones sería la pregunta. En este caso, yo realmente dudo que se vaya a modificar la intervención en todos los casos. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad del tronco y 3 vasos y tiene una fracción de eyección reducida, es poco probable que nuestros hemodinamistas no vayan a intervenir esas arterias. Punto adicional que creo que es indispensable definir es la viabilidad. Estos pacientes se valoró viabilidad por resonancia, diferente al STICH que era con medicina nuclear. Entonces, 4 segmentos viables o más era lo que partía la diferencia. Entonces, ¿será que esa viabilidad que siempre, digamos, ha sido de discusión sigue siendo vigente para definir la intervención de un paciente? Es lo que tenemos que preguntarnos ahora. Yo quisiera decir un par de cosas. La primera es que lo bonito de la medicina es que le enseña a uno cosas que no nos esperan, ¿cierto? Para todos es muy lógico pensar que si una arteria está tapada hay que abrirla, que eso es mejor. Es lo más lógico pensarlo y lo que todos nos hemos formado con esa idea desde hace muchos años y muchas generaciones de médicos. Pero lo que nos ha venido mostrando la evidencia es que abrir una arteria en agudo en un contexto de síndrome coronario es muy bueno, pero abrirla en síndrome coronario crónico en un contexto distinto no pareciera ser tan importante. Y otra cosa que también hay que remarcar es que hemos logrado avances tan grandes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fármacos que es tanto el impacto que tenemos en los desenlaces de los pacientes, mortalidad cardiovascular, hospitalización, que supera procedimientos invasivos en el contexto del síndrome coronario crónico. Entonces yo creo que es un mensaje grande, un poco ilógico, un poco inesperado para lo que uno pensaría que es la naturaleza, pero es un mensaje muy importante. Sobre lo de la viabilidad, yo solo diría que el estudio decía que tenía que tener viabilidad más la evidencia anatómica de enfermedad coronaria, y pese a esto no sirvió. O sea que realmente yo creo que tenemos que cuestionarnos seriamente si vale la pena seguir haciendo estudios de viabilidad en este escenario. Vale la pena ¿Sí? No dejar de lado que estos pacientes pues, estaban muy bien, no eran muy sintomáticos, pacientes muy estables, sin angina, por supuesto. Es un escenario que hay que visualizar, tiene que estar paciente muy bien. Y en la valoración de síntomas sí estaba la valoración de angina, memoria de clase funcional. Claro, hay un mensaje que a mí me gustaría dejar, porque no todas las personas que nos ven son cardiólogos y uno a veces queda con muchas dudas, pero siempre hay que tener presente que la enfermedad cardiovascular es un continuo y que no debemos dejar de tener en mente siempre que puede existir también la progresión de enfermedad. No solamente tenemos que limitarnos al contexto de este estudio, que las personas tal vez entiendan que entonces está mandada a recoger el intervencionismo, no, sino que también siempre tenemos que estar pendientes
pendientes de la búsqueda activa, como has dicho tú, de los síntomas, tal vez más exhaustiva a nivel de la clase funcional, porque sabemos que la clase funcional frecuentemente está subestimada por el mismo paciente y ocasionalmente sobrevalorada por el médico. Entonces, si eventualmente tenemos que hacer nosotros uso de otros recursos como las pruebas no invasivas, por ejemplo, pues es importante, ante la duda de una progresión de enfermedad, llenarse de otros elementos para poder definir si ese paciente podría necesitar ir a hemodinámica. Yo quisiera preguntar algo sobre el escenario, y es: ¿sigue siendo muy baja la tasa de uso de ARNI y de antagonista mineralocorticoide en el estudio? Sí. Y qué decir de ISPLT2, que aún no estaba cuando sale. ¿Cómo interpretar esto a la luz de lo que hacemos hoy, donde usamos ARNI pues casi que de rutina en fracción de eyección reducida, y que tenemos un uso de antagonistas de mineralocorticoide, creo que más alto que lo que están mostrando estos estudios, que todavía no es satisfactoria la proporción de pacientes con estos tratamientos? Bueno, ahí yo creo que son varias cosas. Es que cuando se involucran tantos centros dentro de un proyecto de investigación, pues hay muchas variaciones respecto a la prescripción del medicamento, en este caso de falla cardíaca. Entonces aquí teníamos un buen nivel de IECA-2, sin embargo, mineralocorticoides alrededor del 50% y beta-bloqueadores el 90%. muy buena realmente. Sin embargo, aún no se prescribían inhibidores SGLT2. A pesar de eso, no hubo una ventaja de la intervención. Entonces, yo estoy de acuerdo con Carlos en que no debemos conformarnos con el porcentaje. Claramente, los números que vemos ahora son mejores que los que veíamos antes, pero tendremos que llegar al 100% en algún momento de nuestros pacientes. No podemos prescindir de tratamiento con evidencia controlada. Definitivamente deberíamos apuntar a una medicina más centrada en el paciente y ver estos pacientes cuáles se benefician de hacer viabilidad y qué método sería el ideal, porque por ejemplo vimos en el estudio que pues fue en Reino Unido, y que en Reino Unido pues está disponible la resonancia en casi todos los centros, y que así todo no alcanzó a tener un 100% de coeficiente de resonancia, que tuvieron que hacer, digamos, viabilidad por otros métodos. Entonces, ¿qué opinan de cuál sería el método ideal para hacer viabilidad en esta época contemporánea? ¿Deberíamos hacer viabilidad? Es la primera pregunta. No sé, no creo. Bueno, ahí insisto, la pregunta ha estado sobre la mesa hace varios años. Tenemos opción de medicina nuclear y la opción de ECO, claro, que también está, con el protocolo de viabilidad disponible en nuestros medios. Y es una buena opción, aunque costosa. Entonces tenemos que individualizar respecto a qué tenemos disponible, cuál es la experiencia de las personas que están realizando esos estudios, y que cada grupo de trabajo escoja una manera. Luego tenemos que preguntarle en qué paciente estaría bien indicado realizar. ¿Sí? Esa sería la pregunta más grande. ¿Y ustedes creen que los autores nos quedan debiendo en su estudio donde nos digan, bueno, tenía viabilidad en tal parte, revascularizé esta parte y esto mejoró el desenlace? La cuestión es que no predijo, digamos, los territorios de viabilidad, digamos, la presencia de viabilidad no predijo que el paciente requiriera una intervención más adelante. Entonces es una primera sorpresa. Entonces, si tenía viabilidad, de pronto necesitaba una intervención próximamente o años adelante, y no fue así. Entonces uno podría, digamos, pedir más información a los autores respecto a exactamente si los territorios involucrados fueron los intervenidos y si hay una correlación. Pues tendremos que verlo. Yo simplemente diría que cuando un estudio globalmente es negativo, no hay que preguntarse mucho cómo se comportan los grupos. El estudio fue negativo para la población incluida en el estudio, y que hubiera un subgrupo positivo simplemente serviría como para generar una hipótesis, si acaso, porque un estudio negativo es negativo. Si el estudio es positivo, vale la pena mirar algunos comportamientos de subgrupos, pero si el estudio es negativo, fue negativo, y mirar los subgrupos solo sesgaría un poco la toma de decisiones. Absolutamente de acuerdo, muchas gracias. Vamos entonces a finalizar con el estudio CELFIU, que fue presentado por el doctor Foster. Pues el doctor Sánchez, ¿qué nos puede aportar de...? Bueno, este estudio también es bien interesante porque evaluó la estrategia de la polipíldora versus el tratamiento convencional. La polipíldora es combinar en una sola tableta distintos agentes farmacológicos. Entonces era una combinación de aspirina, ramipril, que es un IECA,
y atorvastatina a dosis de 40, se puede utilizar una dosis de 20 si el paciente estaba en metas de LDL y a criterio del grupo tratante se pudiera reducir la dosis, pero digamos que era atorva 40, ramipril y aspirina. Entonces, lo obvio, los pacientes que toman la polipíldora versus los que toman el cuidado usual, las tabletas por separado, eran más adherentes los que toman la polipíldora a 6 meses y a 24 meses. Digamos que eso era esperado, eso ya había sido medido en otros estudios. Pero quizás lo más interesante de este estudio es que el desenlace primario, que era muerte cardiovascular, infarto, ACV o revascularización, se redujo de manera significativa en el grupo de pacientes de la polipíldora. Entonces todos podríamos decir, ok, fue por la adherencia. Pero ¿dónde está lo curioso de la historia? El valor de presión arterial, el valor de LDL de los pacientes que recibían la polipíldora y de los pacientes que recibían el cuidado, no había diferencias. Entonces sí eran más adherentes, pero alcanzaron la misma meta de tratamiento. Y a pesar de eso, se obtuvo una reducción del desenlace primario. Entonces esto lo que nos muestra es que hay que apuntarle a estas estrategias, porque aparte de la adherencia, quizás tengamos otros beneficios, digamos, que logren que el paciente logremos ir más allá de la reducción de eventos cardiovasculares, más allá de incluso para valores iguales de presión arterial o de colesterol. ¿Qué deberíamos esperar para usar la polipíldora en Colombia para prevención secundaria? Nada, necesitamos es que la hagan, necesitamos que algún laboratorio se dedique a producirla y empezar a utilizarla, porque la evidencia es clara y va a facilitar mucho la adherencia de los pacientes, el seguimiento de los pacientes y pues como ya vimos, una reducción de desenlaces cardiovasculares. Bueno, muchas gracias por haber asistido. Les agradecemos a todos ustedes por estar pendientes de los eventos de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos.